Tome la palabra del Señor en sus manos y alabando al Señor, leemos el verso 4 del capítulo 5 de primera epístola del apóstol Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A Dios sea la gloria. Quiero que lo leamos todos al unísono. Vamos, 1, 2 y 3. A su nombre, ¿cuántos anhelan que Dios les hable? Que la palabra pueda hablar a su vida. Que Dios le bendiga. Puede sentarse alabando al Señor. Aleluya. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: la victoria de este camino está basada en fe. Bendito sea el Señor. Toda victoria, todo triunfo que se tiene en esta vida, en esta tierra y especialmente dentro del cristianismo, produce alegría, gozo, regocijo. Nadie espera, hermano, nadie espera la derrota, ni espiritual, ni económica, ni física, ni moral. Todos esperamos en lo que emprendemos a hacer. Esperamos una victoria, esperamos un triunfo. Alabado sea el Señor. Y todos los que hemos emprendido este camino, estamos esperando una gran victoria, que será el día que nos encontremos cara a cara con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo espero, no sé usted, pero yo sí espero, hermano. Yo espero encontrarme con Él. El que le sirve a Dios tiene que tener en la mente, cuando anochece, cuando amanece, cuando se va a acostar, cuando se levanta, cuando está en el día, caminando por cualquier lado, trabajando. Eso debe estar en la mente y en el corazón. El sentir, la decisión, la determinación de tener una victoria. La más grande de las victorias será la que obtenga el cristiano cuando la muerte lo sorprenda. Cuando lo sorprenda el sonar de la trompeta y se vaya junto con los demás a la patria celestial. Esa es la más grande de las victorias. No hay otra, hermano. Aquí, mientras estamos en esta tierra, la más grande victoria que podemos tener y que se debe sentir que sí está en nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Que usted sepa que es salvo. ¿Cuántos saben que son salvos? Que usted sepa que no viene al templo a dormir, a cerrar un ojo y un oído. Alabado sea el Señor.
Parece raro, pero cuando uno se queda dormido, no oye. ¿O alguno de ustedes oye bien dormido? No, hermano. Ni siente. Mira, hay gente que ha estado profundamente dormida. La han agarrado los ladrones, la han levantado con el colchón y se lo han llevado. Y por allá en la calle lo tiran. Y apenas se despierta, asustado, no sabe dónde está. Porque le quitaron el colchón, le quitaron hasta la pijama y no se dio cuenta. Horrible. Pero dentro del templo hay que estar despierto. La victoria de tener el nombre escrito en el libro de la vida y de saber que somos salvos no se puede comparar a ninguna otra cosa de la tierra. No se puede comparar. Si usted es salvo, ya tiene una victoria en la mano. Pero es una victoria peleada. Es como que a alguien le dieran un tesoro empacado en algo pequeño y que otros sepan que lo tiene. La persecución para quitárselo. Lo que el enemigo va a planear para arrebatarle eso de las manos va a ser continuo. Y eso es lo que pasa con nuestra salvación. Continuamente el enemigo está detrás de aquello que tiene valor eterno. Al diablo no le importa su carne, no le importa la cara, no le importa la figura que tiene. Al diablo le importa su alma. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y qué importante, hermano, es que nuestra vida esté asegurada y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Todas las victorias las obtenemos por fe. Empezando que recibimos a Cristo por fe. La palabra dice, si creyeres en tu corazón, creyeres, eso es fe, que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, fe, para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. La persona tiene que creer y recibimos a Cristo por la fe. Algunos pasamos al altar o han pasado. Yo recibí a Cristo por allá en una selva, hermano. En un rancho de paja, de palma, donde los dormitorios eran hamacas. Ahí recibí a Cristo como Salvador de mi alma. Y caí de rodillas ahí, al lado de esa hamaca. Otros han tenido la oportunidad de estar en un templo y van de rodillas al altar a recibir a Cristo, a arrepentirse de sus inmundicias, de sus iniquidades, de sus mentiras, de sus trampas, de la suciedad de su vida. Poder en la sangre de Cristo. Y algunos pasan y no saben ni qué van a hacer. Pero los dirigieron en una oración de fe y por lo que repitieron y pronunciaron, se cumplió esa palabra en la vida. Porque la palabra, la lengua, la boca, en la lengua, en las palabras está la muerte o la vida. Lo que se pronuncie para vida se convierte en vida. Lo que se pronuncie para muerte se convierte en muerte. Alabado sea el Señor. Aquí dice
la palabra que esta es la victoria. En primer lugar, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cualquier persona, hombre o mujer, niño, joven, anciano, quien sea, que esté dentro de una congregación y haya nacido de nuevo, toda persona que haya nacido de nuevo vence al mundo. ¿Sabe quién no lo puede vencer? Aunque lleva 20 años metido en una iglesia, el que no ha nacido de nuevo. Esa persona que no ha nacido de nuevo y está dentro de una congregación, que canta, que mira la palabra, que oye el mensaje, pero que no ha nacido de nuevo, se le presenta el diablo en diferente manera y se lo lleva. Porque ese no ha nacido de nuevo. Y entonces no puede vencer. Porque la pelea nuestra, decíamos en el estudio anterior de hoy, que no es una pelea de carne y huesos, es una pelea espiritual. Y que peleamos con las armas del Espíritu. Y vencemos con las armas del Espíritu. La carne no puede vencer. La carne está derrotada. Lo que tiene la victoria es lo que tiene usted por dentro. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hermano, cuando una persona ha nacido de nuevo, vence. No importa lo que se le presente. Si es una mujer, se le presenta un instrumento del diablo en el camino, lo vence. Y si es un hombre y se le presenta un instrumento con faldas, se le atraviesa en el camino, ese hombre va a vencer. Vence. ¿Por qué? Porque es nacido de nuevo. Eso es lo que dice Juan 3:3. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Queriendo decir, si no nace de nuevo, no es nueva criatura, no puede vencer y no podrá llegar al final de la carrera. Pero si es nueva criatura, es porque nació de nuevo. Y todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Un negocio malo, lo vence. Una oferta mala, la vence. Una oferta de marihuana, la vence. Amén. Alabado sea Dios. Lo que tenga por delante que se le atraviese, si está nacido de nuevo, va a vencer. De lo contrario, no podrá vencerlo de ninguna manera. Pero hay algo aquí importante. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Porque la persona que es nacida de nuevo, esa criatura nacida de nuevo, nueva criatura, es una persona de fe. Indiscutiblemente cree. ¿Por qué? Porque siente el poder de Dios moviéndose. Siente que Dios es real. Siente que Dios tiene poder. Siente que hay cosas grandes, poderosas en el camino, programadas por el Señor, y lo siente y lo experimenta porque tiene una fe inquebrantable, porque es una nueva criatura.
El que vive en la carne, que no ha tenido esa experiencia, esa persona no puede vencer. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito su nombre por siempre. Por esa razón, hermano, la palabra nos habla en 2 Corintios 4:18. Sea bendito el Señor. Y nos habla de las cosas que no debemos estar mirando nosotros y poniendo nuestra esperanza en eso. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no podemos mirar, que no vemos, son eternas. Las cosas que vemos continuamente, comúnmente, son temporales. Y como temporales, se van a deshacer, se van a desaparecer. Alabado sea Dios. Hay gente que no puede creer si no mira, si no ve. Pero la verdadera fe es de creer primero para ver. La fe de la carne es ver para creer. Si veo, creo, dice. Esa es la carne, la voz de la carne. La voz del Espíritu es creo y veo. Y así es. Porque el Espíritu y la persona espiritual está viendo las cosas que no se ven. Es como paradójico, contradictorio ver lo que no se ve. Pero esa es la fe. Porque la fe actúa en el espíritu del hombre, no en la carne. La carne no puede tener fe. La fe es espiritual. Y definitivamente que se tiene que ver lo que no ven los demás. Por eso hay gente que está viendo algo y el otro no ve, no mira. Y hay cosas que son más fuertes o más difíciles de entender. Por ejemplo, el criado de Eliseo, el profeta, no veía lo que Eliseo estaba viendo. Eliseo veía el monte rodeado de ejército para defenderlo y el criado no veía nada. Lo único que veía era monte, una montaña y alrededor hombres a caballo armados que venían a echarle mano al profeta Eliseo. Eso era lo que veía. Eliseo tuvo que orar, poner las manos sobre la cabeza y pedirle al Señor que le abriera los ojos. Esos ojos que se le están cerrando a algunos de ustedes. Yo soy el que debía quedarme dormido aquí. No veía. Pero cuando oraron, se le abrieron los ojos. Y parece una contradicción, pero él estaba viendo cuáles ojos se le abrieron. Los ojos del Espíritu. Y ahí es donde actúa la fe. Usted puede estar diciendo, aquí vamos a levantar un edificio. Aquí vamos. Veo ese edificio levantado. Y el otro dice, este está loco. Yo no veo nada. Eso no puede ser. Eso no existe. Igual, cuando usted va a orar por un enfermo o van a orar por usted, inmediatamente oraron, usted confiesa
creo que fui sanado. Creo que esa enfermedad se fue. Veo que se fue. Y el otro dice, no, yo lo que veo es una pastilla. Veo es un médico que me va a recetar. Esa es la carne, la materia. El espíritu ve las cosas que no son como que fueran hechas. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y entonces no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y estamos esperando las cosas que no vemos. Las cosas eternas. Mire cómo dice Hebreos 11, verso 3. Alabado sea el Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa es la razón definitiva. No mirando las cosas que se ven porque son temporales. Las que no se ven son eternas. Y aquí estamos hablando en fe y viendo que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Porque fue por la palabra de Dios. Así como el Señor le dijo, hablándole en fe a Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Dios dijo, de eso voy a vivir yo. Y esa es la razón. Esa es la verdad. Fue por la palabra. El Señor dijo, sea la luz. Y se encendió. No un bombillito, hermano. Estamos hablando de la tierra. Alabado sea Dios. No fue que se abrió una ventanita por la casa, por la pared. Fue la tierra completa. El Señor dijo, haya hierba y árboles que den fruto de todas las especies. Y hermano, aparecieron las montañas y apareció los árboles, apareció hierba, aparecieron flores, apareció todo, porque la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada y había que crear. Por eso la palabra de Dios es fe. Cuando usted la cree y la declara, algo va a ocurrir. Levante sus manos y dele gloria a Dios. No sé cuántos declararon la palabra hoy. No me va a dar sueño en el culto. A ver, ¿cuántos declararon? ¿Cuántos declararon? No voy a tener pereza. Y aunque parezca simple y sencillo, eso hay que declararlo. Yo me arrodillo a orar y digo, mira, sueño, ahorita no lo necesito. Se larga de aquí, pereza, fuera de aquí. Cansancio, fuera de aquí. Achaques, fuera de aquí. Amén. Y si lo está diciendo con fe,
Es una palabra que está declarando. Alabado sea Dios. Y si está con dolencias, que ya no le quiere trabajar la pierna derecha o la izquierda y está ahí que no haya que hacer, declárelo, la sanidad en el nombre de Jesús. Por tus heridas yo fui sanado, fui curado, soy sano. Las enfermedades se tienen que ir porque lo está declarando. Por la palabra fue hecho el universo. Qué maravilla, hermano. Fue hecho el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que vemos, ¿qué vemos? Un montón de cosas, hermano. Una diversidad de árboles, de plantas, de animales. Y una diversidad hasta de colores en la gente. Unos amarillos. Ya acercándose, usted sabe a dónde. Otros colorados. Unos esqueléticos y otros robustos. Terrible, hermano. Una variedad, hermano. Una variedad tremenda. Si usted se pone a mirar, las orejas de cada uno son diferentes. Busque a ver cuáles orejas se parecen a las suyas y no va a encontrar. Por lo menos aquí. No va a encontrar. Eso es una maravilla. ¿Cómo fue hecho? Por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como no había nada. Alabado sea Dios. Por eso los ateos fueron sucumbiendo, porque se encontraban con aquellos que tenían esa palabra de fe y los desbarataban. Todos los inventos que iban a sacar salían huyendo y perdiendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es contundente. Gloria a su nombre por siempre. Fue hecho todo lo que se ve de lo que no se veía. Bendito su nombre. Y por tal razón, la palabra dice en el verso 24, dice del mismo capítulo 11 de Hebreos, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Note esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Esto no fue un niño. No era un adolescente. Era un hombre ya adulto. Y por la fe rehusó, es decir, tomó determinaciones firmes, determinaciones, gloria al Señor, de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque a él le contaron que lo habían sacado y rescatado, que lo habían escondido, y luego cuando ya no lo podían esconder lo metieron en una canasta y lo lanzaron al río, y toda esa historia se la contaron su propia madre, lo instruyó, lo capacitó, le dio conocimiento de las escrituras y de la historia de su pueblo. Cuando él fue creciendo, él sabía que ese no era su pueblo y que ese palacio no podía ser su casa, que él no cabía ahí. Aleluya. Por la fe rehusó
Y el verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En primer lugar, estaba seguro que había un triunfo, una victoria, si él rehusaba al palacio, rehusaba a llamarse hijo de la hija de Faraón, porque su propia madre le dijo, esa no es su mamá. Ese no es su pueblo. Usted es hebreo. De usted depende. Ya lo tenían registrado como hijo de la hija del rey. Y su madre le dijo, de usted depende. Usted determina su destino. Usted determina su futuro. Pero entienda que ese no es su pueblo, ni esa es su mamá. Y me imagino a aquella señora instruyendo a Moisés y diciéndole, lo que ocurrió con usted fue un plan extraño de Dios. Lo metimos en ese canasto para que el río se lo llevara, pero a la hora apareció la hija de Faraón que se iba a bañar en el río y vio esa canasta y mandó a traerla y mandaron a sacar a ese niño de allá, de ese lugar, y lo vieron hermoso. Y nosotros, dice la señora madre, nos brindamos para ayudar a ese niño. Son los planes extraños y cosas extrañas, cosas complicadas que pueden suceder en la tierra. Y a veces cuando por el camino que hemos pasado, cuando revisamos la historia, tuvo que haber mano poderosa de Dios. Hermano, después de haber pasado por semejantes situaciones complicadas, peligrosas, de todo, ¿y cómo no morimos? ¿Y cómo a mis hermanas mayores le fue contado las veces que intentó mi madre deshacerse de mí en su propio vientre? ¿Y cómo fue que no pudo? Y como no pudo, cogió un odio terrible y luchó por deshacerse después que ya había nacido y tampoco pudo. Y creo que cada uno de nosotros tenemos una historia por donde hemos pasado. Por donde hemos pasado. Y cómo la mano de Dios estuvo allí. Cómo Dios nos guardó y nos preservó. Porque Él tenía sus planes, su programa hecho. Alabado sea Dios. Y así como le dijo a Jeremías el profeta, quien llegó a ser el profeta, le dijo antes que naciera, cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí, te vi, te llamé, te di por profeta a las naciones. Si puede alabar a Dios, alábelo. Yo no sé de cuántas cosas Dios lo ha librado a usted, de cuántos asaltos, de cuánta mano poderosa, infernal, que ha querido destruirlo, pero no ha podido ni podrá destruirlo. Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria. Y recuerdo que años atrás hubo un año que el Señor me habló a través de un mensaje en una profecía, y la persona que Dios utilizó hablaba de parte de Dios y decía: escucha, mi siervo, Satanás va a procurar matarlo insistentemente durante este año. Y da risa, ahorita da risa, porque se armó una racha de accidentes que por donde quiera que nos metíamos nos accidentábamos. Íbamos por una carretera de terracería angostísima y el que llevaba el autobús empezó a correr, hermano, parecía el diablo. Y le dije a los que iban conmigo: tómense de las manos, porque este nos quiere tirar al precipicio. Habían unos barrancos, hermano, donde cayera ni para qué mandarle la cruz. De allí no salía, pero nadie. Nos va a querer matar el diablo, que el Señor lo reprenda. Y empezamos a clamar, a reprender. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. A reprender y a reprender. Y hermano, llegó en una curva y venía un camión de cargar piedra. También rápido. Y venía, y cuando se encontraron en la curva, el del bus dio un viraje hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y las llantas de atrás quedaron en el aire. Si nos movíamos, daba vuelta y hasta luego, hermano. Seguimos orando, nos quedamos quietos allí y nos fuimos levantando despacio. Se abrió la puerta y salimos a brincos de adentro, y el autobús hacía así entre la carretera y el abismo. Cuando salimos, le dije al conductor: usted es un instrumento del diablo, le dije, pero quédese ahí a ver si no se va. Ya nos bajamos nosotros, a los que Dios nos está protegiendo. No supimos qué pasó con eso. Cogimos las maletas que llevamos y subimos a pie esa carretera para arriba. Pero cada vez que subíamos a un carro en ese año, había que pensar bien. Y recuerdo, tenía que ir a una reunión. Me llevaba mi maleta, la acomodé, llevaba un maletín en la mano y lo estaba poniendo en la parte de arriba de un autobús de esos Pullman. Pero sentí literalmente de Dios, la voz del Señor a mi corazón: bájelo de ahí, porque va a venir un accidente. Y entonces lo bajé, lo puse en mis pies, me aseguré, y yo que me estoy acomodando, cuando escuché, se sintió, hermano, el golpe horrible. Se descontroló ese bus y salió por unos potreros, rompiendo la cerca. Eran las 11:30 de la noche. Todos tronchados, unos quebrados los brazos. Una situación complicada. Pero yo venía del monte con mi maletín en la mano para la carretera otra vez.
Al ratito me estaba riendo. Porque sabía. Porque el Señor, aparte del plan que tenía el enemigo, el Señor dijo, pero mi mano va a estar ahí contigo. No te preocupes. Por eso decíamos en el estudio de hoy, anterior, que puede desesperarse, que puede estar en una situación de preocupación, pero no de desesperación. Porque la persona se tiene que preocupar y se tiene que asustar porque estamos en este cuerpo de muerte, pero no de desesperación. Porque tenemos la promesa de la voz de Dios para nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y son los planes extraños de Dios para con nuestra vida. Planes raros. Que usted ha pasado por muchas cosas que tal vez pensó, de esta ya no salgo. No estamos hablando de planes de pecado, de corromperse. No, planes de batallar, de luchar. Pero que Dios lo ha levantado y lo ha sacado de allí. Aquí dice que este hombre rehusó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y todas estas cosas tienen un galardón, tienen un premio, tienen una victoria. Eso no sucede por suceder. Dice por la fe dejó a Egipto, verso 27, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es la misma palabra que aparece en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí está diciendo, se sostuvo como viendo al invisible. Esas cosas que no vemos, que no son palpables, que no las podemos palpar ni ver físicamente, las vemos con los ojos de la fe y creemos, hermano, en cosas grandes, prodigiosas, gloriosas, misteriosas, milagrosas, portentosas. Aleluya. Hay situaciones que no necesitamos un milagro, necesitamos un portento. Alabado sea Dios. Y no debemos estar pidiendo cosas pequeñas ni cosas achatarradas. Hermano, hay gente que dice, Dios, necesito un vehículo, necesito un carro, aunque sea una chatarra, dame, Señor. No pida chatarras, pida cosas imposibles para el hombre. Imposibles. Bendito sea Dios. Porque las cosas imposibles en lo humano
son las posibles para Dios. Las cosas que en la mente no nos caben, pero en el Espíritu sí. El Espíritu gime. El Espíritu gime con gemidos indecibles, pidiendo las cosas que necesitamos. Aleluya. No se ponga a pedir un rancho. Si usted no tiene una casa, pida una casa. Pida un milagro de Dios. Que las puertas se abran, que las ventanas se abran, que ocurran cosas que nunca las ha pensado. Porque hay que sostenerse viendo lo invisible, lo que no se ve. Y así se burle otro de usted, por ahí solo, levantando las manos y reclamando la bendición y declarando el triunfo, la victoria en su vida. ¿Qué importa que se burlen? Pero usted créalas. Crea. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque esa es la fe. La fe, el verso 1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note que van 3 veces hablando de lo que no se mira, de lo que no se ve. Pero tiene que haber una convicción como la que tuvo Moisés. Eso no es una determinación o decisión sencilla. Sencilla. No. Si él hubiera pensado en la carne, hubiera llegado a ser un sucesor de Faraón. Pero rehusó a eso. Y se quedó viendo lo que los otros no veían. Pero él sí lo veía. Él sí lo veía. Porque el que tiene fe percibe, mira las cosas que no se ven. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo, pero creo. A Dios sea la gloria. Por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe. Y por eso el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que es real, que no es un dogma, un mito, que no es una imaginación, que es algo real. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Hay que creerlo. Hay que tenerlo en el corazón, en el alma, en el espíritu. Bendito sea su nombre por siempre. Porque ahí en unas páginas adelante está el libro de Santiago. Y dice la palabra en el capítulo 1, versos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Óigalo bien. Cuando pida usted algo que necesita, pídalo con fe, sin dudar. Mire, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La persona que duda puede clamar, puede ayunar, puede vigilar, puede hacer lo que quiera, pero no recibe nada, hermano, porque está dudando. Y la duda es un pecado, porque está cuestionando a Dios. Si yo dudo de que Dios puede hacer algo, estoy dudando de su existencia, y estoy dudando de su soberanía, y estoy dudando de su potencia. Estoy dudando de su omnisciencia y su omnipresencia, su omnipotencia para hacer las cosas. Porque no es usted ni yo los que lo vamos a hacer, los que vamos a hacer un milagro. Nosotros no sabemos hacer milagros ni podemos hacer milagros. Humanamente nadie puede. Usted dirá, pero el brujo puede. No es el brujo, es el diablo. El hechicero puede. No es el hechicero, es el demonio que tiene ahí encima. Porque ellos le sirven al diablo, son instrumentos del diablo. Que el Señor los reprenda. Pero si usted sirve a Dios, es Él el que va a mover su mano. Es Él el que rompe cadenas. Es Él el que le abre las puertas. Es Él el que hace milagros. Aleluya. Somos un milagro de Dios, hermano. Definitivamente. Definitivamente. Y el capítulo 2 de Santiago, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y la fe se tiene que demostrar por las obras. Si usted está pidiendo ser sano y no hubo intervención humana ni médica, sino el poder de Dios lo sanó, esa es una obra. Y usted puede mostrar que sí cree en Dios y que sí existe Dios por esa obra. Por ese cáncer que tenía que se le quitó, desapareció. Por esa hernia que desapareció. Por ese tumor que desapareció. Esas son las obras de la fe. Alabado sea Dios. Porque la fe sin obras está muerta, es un cadáver. La persona puede decir que tiene fe, pero si no tiene obras, bueno. ¿Usted tiene fe? ¿Qué ha pasado con usted? Cuéntenos algo de fe. Si aquí hiciéramos una encuesta y pusiéramos a cada uno a contar, a ver, cuente usted algo de fe. Seguro que alguien diría, yo llegaba a dormir al culto. Y el milagro es que ahora sí tengo los ojos abiertos. Ahora sí. Ese es un milagro. Porque todos lo conocían como dormilón o dormilona, pero ahora está despierto. ¿No es un milagro? Claro que es un milagro. Esas son las obras. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que alguien diga que todo ese recorrido que hicimos esta semana, ¿qué pasó? Y que yo pueda testificar que no sentí un cansancio. Eso tiene que ser un milagro. Porque son horas conduciendo un vehículo, cientos de kilómetros, y llegar a sudar, predicando la palabra, lavado de sudor.
descansando pocas horas y al otro día otra vez, tiene que ser un milagro. Por lo menos yo lo creo. Esas son las obras de la fe. Esas son las obras. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Que por fe usted se ponga 3 quintales de peso encima y salga corriendo. ¿Tiene obras su fe? Claro que sí. Ahí están esos 3 quintales. Mientras el otro no es capaz de alzar uno, ese no tiene fe. Ese tiene una carne debilitada. Esa es la fe. La fe tiene obras. Se justifica con los hechos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cuando hay una sanidad completa en la vida de alguien, esas son las obras. Pero no solamente sanidades, hermano. Hay milagros económicos en lo económico. Milagros. Alabado sea el Señor. Recuerdo en un país que fui de una pobreza tremenda y yo me había preparado y había llevado lo de mis gastos y había hecho una provisión para ayudar a los necesitados porque sabía para dónde íbamos. Y habían tantos necesitados que cuando me di cuenta había acabado con todo. Y dije, yo debí haber dejado una reserva porque en todo lo que tenía reservado ya lo repartí y ahora lo que yo tenía para regresarme también lo repartí y ahora me quedé aquí en un problema. Pero empecé a pensar, pero aquí es donde voy a ver un milagro. Porque si fuera en un país de Europa donde hay muchas riquezas, mucho dinero, muchas cosas, o fuera en Estados Unidos, por lo menos de nombre, alguien dice, no, pero para allá no hay necesidad. No, allá también hay ratas y también hay ratones y también hay gente con hambre y también hay desnudez. ¿Sí? En todas partes de la tierra. Pero hay lugares donde usted dice, aquí o Dios o el hambre, hermano. Y ya estábamos terminando y teníamos que venir de regreso y atravesar varias horas. Y en mi mente, yo había dicho, estos hermanos han gastado mucho combustible para hacer este recorrido. Yo deseaba haberles ayudado para el regreso, poner el combustible. Qué triste que me quedé sin nada. Pero en mi mente y en mi espíritu decía, Dios va a hacer un milagro. Aquí va a haber un milagro. Y empecé a confesar que iba a haber un milagro. Emprendimos el viaje y un hermano dijo, vamos a pasar por tal lugar y allí hay unas familias que nos están esperando y que quieren saludar al hermano. Yo dije, qué triste que no llevo nada para compartir con ellos. Pero allí estaba la sorpresa, hermano. Nos entraron, comimos algo, salimos de allí, alabado sea Dios. Y cuando ya íbamos saliendo, uno de sus hermanos pobres me dijo, yo tengo algo que Dios me ha hablado, que ponga en sus manos. Y me dio un paquetito.
Yo lo tomé y lo metí al maletín que llevaba y seguimos el camino. Eran varias horas. Llegamos tarde a un hospedaje que nos tenían. Y allí en aquel hospedaje me arrodillé a orar. Señor, haz un milagro. No podemos seguir el camino y regresar en esa condición en que estamos. Esta gente está necesitada. Yo lo que traía se me acabó. Y ahora siento en mi corazón ayudar y no tengo nada. Y allí, hermano, orando y pidiendo. Y de pronto el Señor puso en la mente que revisara lo que el hermano me había entregado en ese paquete. Hermano, y me bajó un frío de la cabeza a la planta de los pies. Alabado sea Dios. Digo, no puede ser que en medio de tanta escasez y pobreza haya sucedido un milagro tan grande, porque era grande el milagro. Y esas son las obras de la fe. Gloria a Dios. Si usted tiene fe, tiene que demostrarlo por las obras. A ver, ¿dónde están? ¿Qué es lo que ha logrado por fe? ¿Qué es lo que ha logrado? Alabado sea el Señor. Tiene que ver con sus ojos la fe obrando milagros, maravillas, prodigios. Tuvimos para poner el combustible, para comer por el camino todo el grupo, para atender todas las necesidades, y sobró una cantidad importante. Esos son los milagros. Usted no va a esperar un milagro de un rico, de una persona adinerada. La mayoría de los que son adinerados, acaudalados, millonarios, son los más tacaños de la tierra. Por eso el evangelio lo ha echado a andar económicamente en la tierra los pobres, hermano. Los pobres, los que tienen escasez, son los que siembran, y Dios los ha prosperado, los ha bendecido. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos aquí, hermano? Dios ha bendecido esta congregación poderosamente. Aleluya. Bendito sea Dios. Mira, hermano, en Lucas capítulo 17 verso 5 me llama la atención esto, que los discípulos le dicen al Señor, dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Alabado sea el Señor. Y el verso 6 dice que el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podías decir a este monte, sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sí, hermano, la fe es un poder extraordinario que está en el hombre. Si lo ejecuta, va a haber cosas grandes. Lo que pasa es que hay gente que un día creen y al otro día ya están. Un día están allí llenos de fe y declarando, y al otro día dudando y diciendo, está muy difícil. Es imposible que Dios pueda hacer esto, que Dios pueda hacer aquello. La fe tiene que ser inquebrantable, insustituible. Y si usted le creyó a Dios y vio a Dios obrar, ya no vuelve otra vez para atrás a dudar en Él. Yo he visto la mano de Dios haciendo milagros y sigo creyendo. Sigo creyendo.
que esa mano no se ha cerrado. Y cada vez que hemos hablado del campamento, con quienes hablamos le digo, mire, la mano de Dios hace casi 10 años se abrió sobre ese campamento y no se ha cerrado. Se sigue construyendo, se sigue dando mantenimiento, se sigue pagando las planillas, las facturas, y no le debemos a nadie. No es la mano de Dios. Ay, hermano. Y si hablamos de cuando se empezó el montón de voces de un lado, del otro, eso no se puede, eso no se va a poder, eso es difícil, eso ¿de dónde se fue a meter? Este hombre está loco, está esto y aquello. ¿Qué importa lo que usted oiga alrededor? Usted crea lo que dice la palabra y lo que Dios dijo y lo que siente en su alma, en su espíritu, ejecútelo, porque allí está Dios obrando el milagro que se necesita. A Él sea la gloria. Levante esas manos y alabe, hermano. No les quedó otra a los discípulos después de ver tantas cosas. Señor, aumentanos la fe. No somos capaces de creer. Con esa migaja de fe no somos capaces de creer. Pero aquí no se trata de tamaños de fe, de bultos de fe, ni de toneladas de fe. Se trata de creerle a Dios simplemente. Crea que Dios es capaz. Crea que si Dios está con usted, no hay nadie contra usted. No hay nada que lo detenga. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Finalizo por el tiempo. Pero el Salmo 138, verso 8, dice esta palabra: glorificado sea Dios. Salmo 138, verso 8. A ver, lo leen todas las damas, vamos. A ver, los hombres, léanlo, vamos. Ahora todos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Él cumplirá su propósito. Note que no es mi propósito, su propósito en mí. Dios va a cumplir lo que se propuso hacer con su vida. No importa en las situaciones complicadas en que se mire, se vea, haya llegado. Mientras usted le crea a Él, las puertas se van a abrir. Los gigantes van a salir huyendo. Los demonios van a huir. La ruina va a huir. La miseria va a huir. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay que agarrarse duro. Hay que agarrarse duro, hermano. Porque yo creo firmemente que hay algo grande y glorioso en un futuro inmediato para este remanente. Van a suceder cosas grandes, prodigiosas, maravillosas. Alabado sea Dios. Lo que hemos visto todavía es pequeño, mediano.
lo grande no ha llegado. Lo grande no ha llegado. Y le voy a decir algo. Si usted no tiene fe y no se mete a buscar a Dios y a creerle al Señor, a servirle a Él, va a tropezar con la bendición de otro. Y va a decir, ¿y por qué este está tan bendecido y yo no tengo nada? Alabado sea Dios. Y va a decir, ¿y por qué aquel sí se mantiene alabando a Dios y yo como un coreano? Es que tiene que tener fe y tiene que creerle a Dios y tiene que poner de su parte. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre, porque va a tropezar con la bendición del otro. Va a tropezar con la bendición del otro. Hay cosas grandes que vienen de camino y que Dios las va a poner en las manos de sus hijos, de sus fieles. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Iniciando los trabajos de ese campamento, el Señor me dio una palabra un día. Cuando vi que empezaron a llegar todos esos carros, todos desbaratados, unos trozos. Dios mío, con todos esos trozos. Y para enfrentarnos nosotros a esta tarea tan grande. La construcción es millonaria. No tenemos nada. Lo único que tenemos es escasez. Mire esas miserias de carros que traen esto. Pero, hermanos, sentí en mi espíritu y estábamos ahí reunidos y les dije a los pastores: todo el que de ustedes invierta aquí en este campamento y le crea a Dios, ya no andará en una chatarra de esas. Yo estaba hablando de ellos. De ellos. Y al poco tiempo empezaron los milagros. Milagros. Empezaron a llegar en otro tipo de vehículos. Dios abrió las puertas. Dios prosperó. Y Dios ha prosperado. Y si usted, le aseguro, hermano, usted tiene un carro viejo que le da problemas, que cada rato lo deja tirado, ore al Señor. Ore al Señor y créale a Él. Es que no tengo de dónde, que no tengo. No, usted no tiene. El que tiene es el Señor. Usted no tiene, yo tampoco. Y si hablamos de dinero, los que tienen son los bancos, nosotros no tenemos. Pero Dios es el dueño del oro y de la plata. Y hay que clamar a Dios y declararlo, porque viene bendición grande, grande bendición sobre su vida. Grandes puertas se abrirán. Dios prosperará a todo aquel que ha sido fiel y que le ha creído a Él. Fuentes de trabajo. Aleluya. Grandes cosas. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Hable con el Señor, hable con Él. Hable con Él.